Vamos a ir iniciando un poco el módulo. El registro 3. Buenos días, más formalmente. ¿Se ve bien ahí en la pantalla? Sí, sí, se ve. Bueno, Sí, Leo. vamos a ir, a ver si estoy grabando. Sí, está grabando. Perfecto. Bueno, buenos días más formalmente. Les comento, hoy no nos va a acompañar María Laura Fontán, porque justo le coincidió con que hay reunión de consejo directivo de la facultad, con lo cual hoy no va a estar presente, o por ahí en algún momento se suma. Y en particular, el registro 3 lo teníamos organizado siempre en dos partes. Ella daba la primera parte y yo daba la segunda parte. Como no queríamos trastocar un poco el cronograma para tener una cierta continuidad conceptual y también operativa, decidimos darla igual, solo que la parte 1 ya subimos el PowerPoint al blog, y después durante la semana María Laura va a hacer una grabación de la charla para complementar eh, un poco ese PowerPoint. No obstante, ustedes lo van a poder transitar y seguramente muchos de los temas que posteriormente van a ver en la charla grabada va a terminar de completar el módulo. Este es un módulo, un registro, manifestaciones de la cultura urbana, básicamente qué repercusiones tiene estas en el espacio público, que lo que intenta es estudiar o indagar cómo las diferentes voces de la cultura urbana se expresan en pensamientos sobre la ciudad y sobre lo urbano, ¿no? Hay un repertorio de ideas, de conceptos, que podrían transformarse en disparadores, en reflexiones sobre lo urbano y que nos dan a nosotros bastante material para lo proyectual. Y la idea de este registro es poner en valor algunas de ellas, indagar, estudiar y tomarlas como disparadores justamente para la práctica proyectual. Vamos a destacar algunos momentos de la sociología urbana que dieron lugar a figuras que luego se utilizaron en la disciplina o en el repertorio disciplinar, que nutrieron también ciertas teorías de lo urbano y hasta incluso determinaron ciertas experiencias que luego fueron tomadas como base proyectual o para pensar la ciudad. Hay una y lo dividimos como en 5 momentos, ¿no? Que están intencionados, están articulados un poco para detectar esos puntos y esos autores más determinantes, algunos más históricos, ¿no? Como está básicamente muy montado en los procesos de modernización, o sea, la transformación de la sociedad y por tanto del urbano a partir del concepto de la modernización, de lo moderno, y ahí aparece como 3 figuras en distintos momentos de distintas disciplinas, como es Charles Baudelaire con la literatura a fines del siglo XIX, Walter Benjamin con la filosofía a principios del siglo XX, y George Simmel desde la sociología también a principios del siglo XX. Estos son los módulos o los conceptos que va a tratar luego María Laura en su charla grabada, y yo básicamente me voy a abocar ahora en otros 3 momentos, 2 momentos también históricos y un momento más actual, donde vamos a trabajar más el tema de la ideología, el tema de la conceptualización política, no desde el punto de vista partidario, pero sino desde el punto de vista conceptual,
sobre la ciudad y sobre todo sobre las brechas y las desigualdades de las distintas formas económicas y sociales del mundo, los procesos de globalización, etcétera, etcétera. Y vamos a terminar con una reflexión más actual. Simplemente para poner un poco en marco los tres primeros momentos, hay una figura fundamental que seguramente va a recorrer esos momentos, que es el flaner, definido de alguna manera como personaje a partir de la literatura de Charles Baudelaire, digamos, ese nuevo personaje de la modernidad que ya se sitúa en la ciudad como parte de ella, interpretándola, metiéndose entre los distintos lugares, entonces ahí aparece, obviamente, los nuevos conceptos también de ciudad, que justamente emergen a partir de la modernidad, ¿no? Como el tema de los pasajes en París. Y luego también vamos a trabajar sobre el concepto un poco de la multitud, que tiene que ver con la globalización, pero todos estos conceptos miradas desde la literatura, la filosofía o la sociología. Yo básicamente ahora nos interesa poner un marco un poco siempre mirado desde el espacio público, cuáles son los resultantes de todas estas conceptos, de todos estos distintos momentos de la historia, cuál es el resultado que tiene en el espacio público para tener esta mirada desde nuestra disciplina. La cuestión urbana siempre ha sido un tema central, obviamente que también, como siempre decimos, el espacio público y la ciudad es la representación de cómo es esa sociedad, pero es interesante cómo distintos autores desde otras disciplinas han tomado lo urbano como el elemento central justamente para poder desgranar, poder destrabar y poder entender un poco el funcionamiento sociológico de las comunidades. Nos vamos a centrar básicamente en dos autores relevantes que allá por los años 70 o de los 60 empezaron a aparecer distintas voces discordantes que se hacían oír a partir de un nuevo pensamiento urbanístico. Obviamente nosotros hoy lo tenemos naturalizado, pero en esos momentos se iniciaban de una manera como una corriente de pensamiento en lo urbanístico, en lo urbano. Son dos autores que tienen un enfoque marxista, con corrientes metodológicos vinculados a la condición sociopolítica del habitar. O sea, que está más allá de lo espacial o lo territorial, empiezan a aparecer otras cuestiones que son determinantes a la hora incluso de la forma urbana. Vamos a trabajar, digamos, con esas distintas voces discordantes y estos enfoques a partir de algunos autores fundamentales que es importante que ustedes ya lo vayan considerando y teniendo en cuenta, como Henri Lefebvre, Manuel Castells, David Harvey y Milton Santos. Si bien son voces discordantes o no son planteamientos que son todos coincidentes, pero en general todos argumentan que las injusticias sociales y sus manifestaciones espaciales son inherentes al sistema capitalista y que solo es posible alterar su forma y su contenido de la ciudad aboliendo el sistema capitalista, ya que éste descansa sobre la propiedad privada, la posesión monopolista del suelo urbano y, en definitiva, sobre la cuestión de la individualidad. Obviamente que es un planteo extremo y casi como una posición de un manifiesto, ¿no? Esta necesidad de que toda la base de los problemas está en el sistema capitalista. Y en definitiva ello lo que propone es que desde lo disciplinar,
desde la cuestión de la cultura urbana o para la cultura urbana, plantea que el arquitecto, el urbanista o el geógrafo no puede abordar la problemática urbana desde la neutralidad, o sea, no puede ser aséptico, ¿no? Sino que necesita tener un compromiso social y básicamente ser un elemento de transformación, un elemento de cambio, involucrarse de alguna manera en todo ese proceso político. Si bien tienen una formación marxista, critican a Marx, ¿no? O son críticos de ciertas posiciones marxistas, especialmente a partir de la relación de campo-ciudad. Fíjense si pueden silenciar algún micrófono que está abierto y genera alguna interferencia. Decía entonces que son críticos de ciertas posiciones del marxista, especialmente la vinculación de campo y ciudad, pero más que nada no tanto por un tema conceptual, sino más por un tema contextual, ¿no? Porque ya para los 70 esa dualidad entre campo y ciudad empezaba a cambiar, obviamente con una transformación enorme de un traspaso, digamos, de mano de obra del campo hacia la ciudad. Henri Lefebvre tiene varios libros escritos, nosotros ahí lo pusimos un poco en forma cronológica, ¿no? Algunas más vinculadas a la cuestión de la sociología, como las críticas de la vida cotidiana o ensayo del ritmo análisis, y algunos que están muy vinculados al tema urbana, como el derecho a la ciudad, que es el que más conocemos nosotros y el que sentó las bases un poco filosóficas a muchas líneas de pensamiento sobre lo urbano y la producción del espacio del 1974. Él tiene una posición irónica, ¿no? Una posición, digamos, casi extrema, que dice que para saldar, para resolver las diferencias entre campesinos y habitantes urbanos, el capitalismo, de alguna manera, propone la desaparición de los primeros, ¿no? O sea, la desaparición directamente de los campesinos. Y se rompe de esta manera la relación entre campo y ciudad y empieza a vincular, digamos, cómo la relación espacial empieza a ser dominante a partir del sistema de producción, ¿no? Entonces, en ese sistema de producción empiezan a aparecer, y en ese cambio de campo a ciudad, inician obviamente lo que nosotros conocemos como todos los procesos de urbanización, que tiene que ver con la sociabilización de los habitantes, la relación del vecindario, y aparece la necesidad de que el rol del Estado, de que el Estado tome el rol como organizador o articulador de esas tensiones que empiezan a aparecer en el espacio. En esas condiciones luego empiezan a aparecer distintas disciplinas como el urbanismo y aparece un poco la línea de la Carta de Atenas como tratando de, estoy haciendo una síntesis muy extrema, pero cómo poder organizar de alguna manera desde el punto de vista funcional todas esas tensiones que se generan en el suelo urbano. Lefebvre es crítico también de la Carta de Atenas o del funcionalismo urbano porque es un tanto reduccionista de las necesidades humanas. En definitiva, plantea sin duda que la ciudad es la proyección de la sociedad y ya hablaba en ese momento, en fines del 60, principios del 70, de la sociedad global, lo que luego algunos autores como Saskia Sassen, con la ciudad global, toma los conceptos. Fíjense por favor que tienen muchos audios que están interfiriendo. Bueno, toman muchos conceptos, digamos, como Saskia Sassen, de lo que ya hablaban en los 70 Lefebvre,
¿no? Cómo la globalización introduce otros problemas también vinculados a los conflictos, a las contradicciones urbanas o a los distintos intereses geopolíticos. Y centra Lefebvre, a partir de una relación con un filósofo alemán fundamental, en este caso que es Martin Heidegger, donde el concepto de habitar traspasa ya su condición solo funcional, solo de alojamiento, ¿no? Para transformarse en el elemento que le da sentido al ser, ¿no? Martin Heidegger plantea en varios de sus extraordinarios escritos, sobre todo de unas charlas, de unas conferencias que dio, que luego se compilaron, donde plantea que somos porque habitamos, o sea, la condición de ser es inescindible de la condición de habitar. Entonces, el concepto de hábitat empieza a tomarse en una manera más global. Y fundamentalmente, esta condición de ser, Lefebvre le incorpora de alguna manera también el primer planteamiento que hizo Marx en la diferenciación del suelo, de lo urbano, no solo como valor de cambio, en definitiva tomado como una mercancía, sino la importancia de tomarlo como un valor de uso, donde el usuario empieza a ser la esencia particular de esa condición. Obviamente que en esta visión sobre el capitalismo, ese valor de cambio, esa idea de mercancía, del suelo urbano como mercancía, está manifestado, por supuesto, en la actualidad, en nuestras y en todas las latitudes, con la especulación inmobiliaria, ¿no? Donde en definitiva el, el suelo urbano empieza a ser una mercancía o un producto, ¿no? Marx plantea la necesidad de volver a esa condición de tomarlo como valor de uso, donde la ciudad es para todos, donde la ciudad tiene básicamente una base antropológica pensada un poco solo a partir de de las necesidades de resolver las necesidades de la sociedad. Y hay una cosa interesante de Lefebvre en la producción del espacio que plantea una tríada para definir un poco lo urbano a partir de tres elementos centrales que es cómo practicamos el espacio, que para él es lo percibido, cómo percibimos de alguna manera ese espacio urbano, cómo lo representamos, y en esto acá hay una postura muy disciplinar, nosotros en ese sentido somos un poco el mecanismo para poder resolver esa cuestión de la representación, que es cómo lo concebimos, o sea, el espacio concebido, y el espacio vivido, en definitiva la experiencia, ¿no? ¿Cómo son finalmente esos espacios que antes representábamos? En definitiva, ¿cómo es la cuestión de la experiencia? Y por otro lado, divide ese espacio, hace una discriminación también en tres, como en tres figuras, en tres figuras, ¿no? Que son el espacio absoluto, que sería previo a la antropización, previo a la intervención del hombre, un fragmento de la naturaleza pura, es el espacio absoluto. Otro sería el espacio histórico donde ya interviene el hombre, donde aparece un recorte, un sustrato de eso absoluto, entonces aparece ese proceso histórico donde el hombre puede empezar a contar su propia historia y cómo es la relación del hombre y con la ciudad. Y él plantea un tercer espacio que es el capitalista que le llama abstracto, ¿no? En el sentido de que desaparece un poco el hombre, no aparece, digamos, la vivencia, sino que todo lo manipula el mercado, se objetiviza todos los espacios públicos como escenográficos a partir de tomar ese espacio y ese suelo urbano como una mercancía, que es un poco producto también del consumo, ¿no? De algo que vamos a ver continuamente. La otra voz fundamental
y también polémica es la de Manuel Castells, que en el 76 escribe un gran libro que es La cuestión urbana, y tiene una mirada también desde la sociología, pero que introduce básicamente cómo la concepción de lo ideológico es determinante a la hora de la forma urbana. O sea, también desde las ciencias sociales es necesario estudiar ese fenómeno urbano y multidisciplinariamente, ¿no? Como objeto, casi le diría, multidisciplinar por antonomasia, como es la ciudad, donde conviven absolutamente todas las variables sociales, políticas, espaciales, climáticas, ambientales. Bueno, esto que decimos la ciudad como el producto más complejo pero más fascinante del hombre, empieza a ser realidad. Y plantea que esa organización espacial es producto de la combinación de tres elementos. Por un lado el sistema económico, el sistema productivo, el otro el político institucional y el tercero ideológico. En ese sistema económico se definen de alguna manera todas las variables posteriores, resultantes, tanto en lo político institucional como en lo espacial, pero básicamente en lo ideológico tiene su fundamento de, por ejemplo, el modelo de ciudad. ¿Hacia qué modelo de ciudad alguna administración o alguna sociedad plantea? Y esa es la distintas formas de ciudad que tenemos. Porque en definitiva, él plantea que la ciudad es el escenario donde las relaciones entre esos medios de producción, esos medios de consumo, se establecen. Y aparece el Estado, ¿no? Tratando de mediar en esa condición entre la dominación del mercado versus la regulación, donde poder empezar a poder regular, digamos, de que el Estado no, perdón, de que el mercado no tenga tanta incidencia. Y ahí aparece obviamente una red de símbolos, ¿no? Donde el espacio público casi le diríamos que es una de las condiciones más importantes para resolver esa cuestión. Toma a la ciudad en definitiva como un escenario donde se resuelven los distintos conflictos, donde socialmente se resuelven o se manifiestan cómo los distintos intereses públicos, privados, económicos, sociales, aparecen en pugna, ¿no? O sea, aparece la idea del conflicto. Bueno, sin duda, obviamente, son los emergentes nuestros vinculados a, como vemos acá, los productos de las villas miserias o, en otro sentido, de los barrios cerrados que intentan, ¿no? Que intentan de alguna manera tratar de resolver en una manera muy reactiva esas distintas intereses en pugna, ¿no? Que hay continuamente entre distintas clases sociales. Y obviamente nosotros de nuevo lo tenemos bastante naturalizado, pero es importante ponerlo en caja, ponerlo en conceptos, ¿no? Cómo el proceso de urbanización es un proceso inductivo, o sea, está inducido por por un determinado movimiento económico, por un determinado ideología, ¿no? Que vincula de alguna manera a la ciudad, o una ciudad para todos, o una ciudad para pares, o una ciudad donde no, el mercado resuelva todo o donde haya una dominancia más importante del Estado o haya un equilibrio. Ese proceso inductivo de urbanización, producto obviamente de las nuevas tecnologías, de los nuevos procesos económicos, de esos procesos obviamente como planteábamos de traspaso de la población del campo a la ciudad, todo lo que tiene que ver con la industrialización, generaron obviamente sin duda definiciones claras de nuestras ciudades, como es la concentración espacial de la población en lugares hasta incluso no, no, no posibles de ser habitados, ¿no? La difusión de distintos sistemas de valores, actitudes, comportamientos, ¿no? Aparece un concepto nuevo de la cultura urbana, ¿no? Esa urbanización trajo consigo también temas de la cultura urbana. Y él se basa también, Castells,
o se apoya en la teoría evolutiva de Simmel, ¿no? De cómo el hombre, en su posible o su condición evolutiva, también fue acompañando la evolución de la ciudad. Entonces, cómo el hábitat, y ahí volvemos un poco a Heidegger, ¿no? Cómo el hábitat nos hace como seres humanos y nosotros cómo construimos también el hábitat en forma inescindible, ¿no? Esta idea de mímesis absoluta entre el ser y el habitar. Pero también esa ciudad se manifiesta, ¿no? Desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista tangible, desde el punto de vista territorial, con ciertos elementos que son bien disciplinados, como es la densidad habitacional, aparecen, ¿no? Los conceptos de ciudad, de densidad, qué cantidad de gente vive en determinado espacio de tierra, y cómo aparece esa heterogeneidad, ¿no? En la vinculación distinta, que es tan elocuente en imágenes como esta que estamos viendo abajo a la izquierda, ¿no? Cómo se manifiestan esas heterogeneidades, esas desigualdades, no solo desde el punto de vista espacial, sino obviamente en su condición también de forma de vida o de calidad de vida. Y plantea obviamente o estudia la aparición un poco también de ciertos conceptos o de ciertas metodologías como es la política urbana, ¿no? O sea, el rol del Estado o incluso de muchas organizaciones no gubernamentales que empiezan a pensar y sobre todo en movimientos sociales urbanos que alzan sus voces y reclaman la necesidad, la necesaria aplicación de políticas urbanas de la planificación urbana, de una planificación que no solo regule, sino promueva un desarrollo más equilibrado territorialmente y por supuesto de la ciudad. Esa mediación del Estado, ¿no? Que intenta romper el par de igualdad-desigualdad o producción vinculado un poco sobre todo al acceso al suelo urbano, es donde en el espacio público se hace más evidente, ¿no? La necesidad de que el Estado tome cartas en el asunto y organice esa evolución de la ciudad. Luego vamos a ver un quinto momento que es más actual, aunque ya tiene sus años, donde vamos a centrarnos en dos autores que seguramente ustedes conocen mucho y hemos hablado ya, y está muy presente en cómo son nuestras ciudades, como es Marc Ogier con su libro Los no lugares, e Ignacy de Solá Morales con su libro Territorios. Marc Ogier, fíjense, Los no lugares es de 1992, o sea, ya tiene 30 años, ¿no? Y parecería que hoy por hoy, digamos, también está reivindicado a partir de esta idea o esta concepción de mirar la ciudad a partir de esos espacios del anonimato, ¿no? Un poco vinculado ya, superando un poco la modernidad, más sobre la sobremodernidad o la posmodernidad, ¿no? Donde los espacios se empiezan a hacer ya no tan etnológicos, o ya no tan antropológicos, ya no tan pensados en el hombre como parte de la sociedad, sino como el hombre individual, ¿no? Y ahí aparece el concepto de la soledad urbana, donde muchos de los espacios se definen a partir del tema del tránsito o de la circulación acelerada, de la aceleración. Esta idea que ya planteó en su momento la modernidad, el cambio absoluto de la forma de vida, posiblemente hoy estemos viviendo esa exacerbación absoluta de las velocidades, de las redes, de la aceleración, etcétera, etcétera. En esa cuestión de lo transitorio, ¿no? De solo vinculado los espacios al tránsito, aparece una carencia absoluta de configuración de los espacios como los entendemos desde el punto de vista social, ¿no? O lo que Marc Ogier habla como espacio antropológico.
sino aparece el espacio que está muy dominado, caracterizado por lo circunstancial, por lo artificial, por lo escenográfico, donde los espacios no tienen identidad o no aportan identidad, ¿no? Empiezan a ser espacios globales, espacios que podrían ser multinacionales y podrían estar en cualquier lugar, un poco más el concepto del aeropuerto, del shopping, o de ciertos edificios corporativos que no interesa tanto la identidad local, sino que se exacerba ese concepto un poco de vinculado a lo anónimo, ¿no? Eh, y obviamente que Marc Goyer, en ese hermoso librito, plantea que hay ciertos elementos tangibles y comunes de la sociedad que definen o que dan identidad a esos lugares, como es el ticket, el DNI, la tarjeta de crédito, la clave, digamos, todo tiene clave, en este caso es el teléfono, casi que es como que podemos resolver absolutamente todo con eso. Y aparece entonces, bajo la diferenciación de lo que anteriormente hablábamos como heterogeneidad, la homogeneización, ¿no? Del espacio que lo vincula al mercado. O sea, el mercado homogeneiza, ¿no? Unifica incluso la imagen de la ciudad. Y esos no lugares que plantea Marco Ye son espacios que no tienen identificación, no están pensados como relacionales, no tienen esa carga histórica, sino que podrían ser cualquiera, ¿no? Y que lo vincula básicamente a esos espacios de paso, como es un aeropuerto, como es una estación de servicio, como es una gran sala de espera de un centro de transporte, ¿no? Donde de alguna manera también el espacio tiene algo que ver con el relato. Uno pasa por ese lugar, pero no te deja nada. Simplemente lo transito porque es desde el punto de vista funcional. Toma algunas de las consideraciones que hace Michel Dessertot, que lo habíamos visto en el, en el registro anterior, ¿no? Donde cómo se puede estudiar esos espacios a partir de la distribución según las relaciones de la coexistencia, pero donde el elemento casi individual, ¿no? Fíjense un poco la imagen de arriba, empieza a ser casi como central. No hay relaciones humanas, simplemente uno está ahí para resolver una cuestión solo personal y funcional. Eh, Sin embargo, él considera esto como una cuestión negativa, ¿no? Y vuelve a poner en valor el espacio antropológico, donde poder practicar el espacio y repetir la experiencia, ¿no? de la infancia, ¿no? Donde uno tiene un poco la relación, ¿no? Y uno es el otro y el otro es uno, digamos, esa vinculación entre el espacio y lo personal. Y obviamente que hay ciertos conceptos que están absolutamente presentes en estos espacios de la sobremodernidad o la posmodernidad o la contemporaneidad, que es el comercio, el consumo, la movilidad, y aparece sin duda otro elemento fundamental, ¿no? Que es la seguridad, ¿no? Donde siempre hay un elemento que media, ¿no? entre el uso y lo personal, o sea, la barrera, el ticket para pasar, ciertos elementos que son semipúblicos o públicos, pero en realidad están regulados por ciertas administraciones que en muchos casos el Estado delega en empresas para que lo administren. Entonces, el derecho urbano pasa a ser un derecho que está coartado, ¿no? Entonces, ahí aparece el concepto de no lugar a diferencia, digamos, del lugar, conceptualmente como ese lugar, como ese espacio donde nosotros nos podemos sentir como valorados como parte de la sociedad. En definitiva, es un no lugar, es un espacio impersonal donde la individualidad supera a lo colectivo. Eh, y otro gran libro que nos hace reflexionar desde la sociología, en este caso es muchísimo más disciplinar, más una mirada desde lo territorial, es Ignacio de Solá Morales con su libro
territorios, donde invita un poco a pensar la ciudad y en la arquitectura, no solo de lo presente, sino de lo ausente, ¿no? O sea, no solo de lo que hay, sino de lo que no hay o de lo que va desapareciendo, en lo que está desapareciendo. Y plantea, si bien ya otros autores lo han planteado, que la arquitectura de la ciudad es el territorio, ¿no? Es necesariamente tener esa mirada territorial para poder objetivar el elemento arquitectónico como parte inescindible de un sistema más amplio. Como lo fue en su momento en las primeras voces que vimos, entenderlo como parte de una cuestión ideológica, una cuestión política, una cuestión de producción económica, pero desde el punto de vista espacial, Ignacio de Solá Morales nos propone esta mirada territorial. Y él, digamos, como nosotros nos valemos de ciertos autores, él también se vale de autores, como Foucault y Mil Mesetas, que plantea cómo poder empezar a definir la ciudad con distintos neologismos, ¿no? A partir de repensar los términos clásicos como polis, urbis y civitas, y empiezan a aparecer nuevos conceptos que plantean nuevas miradas, ¿no? Como el tema de las megápolis, metrópolis, postmetrópolis, suburbia, exópolis o ciudad global o global city. Que en definitiva, digamos, si bien son conceptos, enfocan o no se enfocan a nosotros en una mirada absolutamente territorial. El territorio ya se transforma como en un sistema, ¿no? Un sistema de esos espacios habitables, y el lugar termina siendo donde vivimos, también es un espacio que no solo nos resuelve la cuestión específica del habitar, sino que nos forma como sociedad. Y en ese territorio aparece un sistema de valores colectivos que es determinante a la hora de la representación de la ciudad. Obviamente que estas imágenes también rápidamente nos devuelven un poco cómo esos valores colectivos en este caso están resueltas como se puede. Y en esa puesta o en esa mirada, digamos, no solo de lo que hay, sino de lo que no hay, ¿no? O sea, el valor de las ausencias que empiezan a aparecer en las nuevas metrópolis, ¿no? Estas nuevas metrópolis contemporáneas, donde esos sistemas productivos cambiaron y esas variaciones han tenido enormes repercusiones en lo espacial, en nuestros espacios públicos, aparece el concepto de terrain vague, ¿no? O sea, del espacio vacante, del espacio urbano vacante, pero no solo en su condición negativa, sino en su condición de oportunidad, ¿no? Cómo esas áreas abandonadas, esos edificios que quedaron obsoletos, improductivos o indefinidos, sin límites, etcétera, etcétera, empiezan a tener valor, empiezan a incluso son intersticios que van quedando entre ciertos lugares habitables. Bueno, muchos de ustedes los conocen perfectamente porque en general han sido espacios que hemos tomado siempre en los talleres de arquitectura para repensar esa ciudad, porque en definitiva esos son los grandes espacios de oportunidad para repensar, son espacios históricos que tienen una carga identitaria muy fuerte y donde en muchos casos el Estado cobra valor para poder recuperarlo. Entonces su valor también está en su estado de ruina e improductividad. ¿Por qué? Porque tienen esa libertad alternativa de poder repensarlos, de poder incorporar nuevas centralidades. Entonces, en esta dinámica entre la sociología, lo productivo y lo ideológico, estos espacios empiezan a ser fundamentales. También, como hoy hablábamos, yo dije Foucault y me equivoqué, de Gilles Deleuze, ¿no? El tema de las mesetas de Deleuze. A partir de entonces, conceptos de cambio, ¿no? Conceptos de mutaciones, conceptos de flujos, conceptos de habitaciones,
el concepto de contenedor como espacio posible de recrear nuevas arquitecturas y por supuesto el terreno vacante. Entonces ese urbanismo empieza también a pensarse como ciencia nómada, o sea, como ciencia que se puede ir transformando, que es continuamente evolutivo, no desde el punto de vista del progreso, ¿no? Porque en muchos casos, y eso lo planteábamos también de lo que plantea Bauman, ¿no? Vinculado a si el progreso nos trae mejores condiciones de vida o el progreso nos trae regresiones. Pero bueno, ¿cómo esos instrumentos que fueron cambiando, que en muchos casos son imprecisos, son aleatorios, o están vinculados un poco a una dinámica que es tan fuerte o tan avallazadora que es imposible preverlo, imposible planificarlo. Entonces, la práctica proyectual en realidad se va haciendo muchas veces tarde o se va haciendo tratando de corregir esas distintas mutaciones que la ciudad va planteando. Entonces, en esa dinámica también nosotros debemos pensar cómo el espacio público empieza a caracterizarse. Y el último momento intencionado, sin duda, es que necesariamente transitamos. Verdaderamente no podemos dejar de transitar. Es lo que nos está pasando con la pandemia, ¿no? Donde hay ciertos conceptos que obviamente se han trastocado o debemos pensarlo, ¿no? De esta manera nos enfoca mucho más en cómo el espacio es dinámico, cómo la ciudad se va caracterizando a partir, tengo conexión inestable, cómo la ciudad se va diagramando, va tomando en muchos casos la forma de lo que nos va pasando como sociedad, digamos, de las condiciones ambientales y en este caso de las condiciones. Pero sin duda lo que nos está pasando hoy también es producto de esos procesos de globalización, ¿no? Donde si bien la enfermedad surgió en un punto del planeta, justamente por esta condición, digamos, de conexión absoluto entre todos los países, entre todos los territorios, se diseminó y casi que, obviamente, tenemos una misma realidad en todos lados, salvo en algunas islas, ¿no? Pero también nos pone un poco para pensar en cómo lo público está en debate, cómo lo público está en transformación. ¿Cuál es el concepto de intimidad compartida, digamos, a partir de las nuevas apariciones de otras transformaciones tecnológicas que son determinantes, que ya incluso estaban previamente a la pandemia puestos en valor a partir de las relaciones del espacio público, como son las redes sociales, los nuevos espacios de comunicación, y cómo esa intimidad compartida genera como una introspección colectiva, que en este caso está absolutamente, de nuevo, exacerbada, exagerada y en muchos casos dominada por una obligación necesaria de estar adentro. Y en realidad lo íntimo no es que excluye, sino que me transfigura, me configura, me reconfigura, digamos, como elemento de la sociedad. Eh, ya obviamente aparece una nueva concepción de trabajo, ¿no? El teletrabajo también redefine un poco cuestiones vinculadas al uso del espacio público. La relación entre campo y ciudad también hay que como repensarla un poco en esta nueva normalidad. Y los cambios en las lógicas de las megaciudades también, ¿no? Porque si bien los flujos de capitales en su momento fueron determinantes, sobre todo a través de los medios de transporte, obviamente hoy, incluso pensando en las nuevas metodologías productivas, las criptomonedas, ciertos elementos que ya empiezan a aparecer, cambian absoluto el esquema productivo y sin duda va a cambiar absolutamente nuestras realidades. ¿Por qué? Digamos, el espacio urbano tomado como producto, donde el turismo es el elemento que mueve
que mueve sociedades, digamos, a partir de tomar el espacio urbano como consumo, hoy está absolutamente en crisis y hay que pensarlo. Estos planteos que hizo, por ejemplo, David Harvey, ¿no? De cómo esas futuras transformaciones urbanas iban a ser determinantes para nuestra nueva forma de vida, hoy están en absoluta evidencia y en absoluta ebullición para repensar, ¿no? Desde esto, desde la cultura urbana, y cómo poder, en muchos casos, valernos de ciertos autores o de otras disciplinas, como puede llegar a ser la literatura, la sociología, para entender este fenómeno urbano, ¿no? Y cómo el espacio urbano, el espacio público, nos resignifica a partir de nuestra forma de vida. En definitiva, y medio terminando para después iniciar un poco el debate, que es un poco lo que nosotros intentamos, ¿no? Plantearle todos los temas para pensar cómo de nuestra mirada disciplinar, cómo nuestra práctica proyectual, en definitiva, se nutre de esas voces de la cultura urbana, de las cuestiones filosóficas, de la sociología, de la literatura, del cine o de un poco de la mirada más intelectual, para ayudarnos a entender, para ayudar a interpretar, para poder tener herramientas que diseñen mejor la ciudad del futuro, porque en definitiva también ustedes, sobre todo, van a ser los artífices de la ciudad del futuro, de pensar en esos escenarios urbanos. Y como siempre, que es un poco el germen y el centro de esta asignatura, es cómo pensar cómo los espacios públicos, en definitiva, son los que representan el escenario donde todas estas manifestaciones se articulan y se integran.